Déjame empezar este video con una pregunta incómoda. Una pregunta que muchos dueños de gimnasio evitan por completo. ¿Tu gimnasio está creciendo de verdad o simplemente está sobreviviendo en automático? Porque hay una verdad que casi nadie quiere aceptar dentro de la industria fitness. Un gimnasio no fracasa por falta de clientes, no fracasa por falta de máquinas, no fracasa por competencia. Un gimnasio fracasa por lo que ocurre todos los días dentro de sus paredes. Y lo que ocurre dentro no depende del marketing, no depende de la publicidad, no depende de la ubicación. Depende de algo mucho más profundo, depende del equipo de entrenadores. Porque ellos son la cara real del negocio. Son los que están frente al cliente todos los días. Son los que transmiten energía, disciplina, motivación o indiferencia. Y cuando esa energía falla, todo empieza a colapsar sin que te des cuenta. Porque el gimnasio puede estar lleno, puede sonar bien, puede verse activo, pero si el equipo no está conectado con su trabajo, el negocio ya está en riesgo. Y esto empieza de forma silenciosa. Entras a un gimnasio y todo parece normal. Hay movimiento, hay gente entrenando, hay ruido de pesas, hay actividad constante. Pero si observas con más atención, algo no encaja. Los entrenadores están ahí físicamente, pero no están presentes mentalmente. Llegan, saludan, repiten rutinas, corrigen a medias, miran el reloj, cumplen su turno y se van. No corrigen con intención, no observan con detalle, no inspiran con energía, no enseñan con pasión, simplemente cumplen. Y aquí está el problema más peligroso de todos, porque un entrenador que solo cumple no parece un problema al inicio, incluso puede parecer funcional, incluso puede parecer suficiente, pero en realidad está apagando el gimnasio lentamente desde adentro. Y mientras tú como dueño piensas que todo está bajo control, el cliente ya lo empezó a notar. El cliente lo siente antes de entenderlo. Siente cuando nadie lo corrige, siente cuando nadie lo guía, siente cuando nadie lo observa, siente cuando su progreso no importa realmente para nadie. Y en ese momento algo empieza a romperse, la conexión. Porque el cliente no solo viene a entrenar, el cliente viene a sentirse acompañado, viene a sentirse guiado, viene a sentirse parte de algo. Ahora vamos a lo importante, lo que realmente impacta el negocio, el dinero. Porque aquí es donde muchos dueños se engañan. Un entrenador mediocre no parece un problema grave al principio, pero hemos creado un sistema de consultorías diseñado específicamente para dueños, emprendedores y operadores de gimnasios que quieren dejar de improvisar y empezar a operar como un negocio real. Porque un gimnasio no se gestiona solo con intuición, se gestiona con estructura, estrategia y datos. Y para eso tenemos 3 tipos de consultoría. La primera es la consultoría de diagnóstico, donde analizamos tu gimnasio desde cero. Vemos qué está funcionando, qué está frenando tu crecimiento y cuáles son las fugas de dinero y clientes que probablemente no estás viendo. La segunda es la consultoría de optimización, donde ya no solo identificamos problemas, sino que te ayudamos a mejorar procesos clave: ventas, retención, operación, servicio al cliente y estructura de entrenamiento. Aquí es donde tu gimnasio empieza a volverse más eficiente y rentable. Y la tercera es la consultoría de escalamiento, diseñada para gimnasios que ya operan, pero quieren crecer de forma agresiva y estructurada. Aquí trabajamos en sistemas, expansión, aumento de valor por cliente y construcción de un modelo de negocio sólido y replicable. No importa en qué etapa estés, lo importante es que no sigas tomando decisiones a ciegas, porque cada mes que pasa sin estructura es dinero perdido, clientes perdidos y energía desperdiciada. Si quieres que te ayudemos directamente con tu gimnasio, puedes formar parte de nuestro programa de consultorías en Mister Gimnasios. No es teoría, es implementación real. Y si estás listo para dejar de improvisar y empezar a construir un gimnasio que realmente funcione como negocio, este es el siguiente paso. Continuamos con el video. Pero sus efectos se acumulan todos los días de forma silenciosa. El cliente deja de ver resultados reales, el cliente deja de sentirse guiado, el cliente deja de confiar en el proceso, el cliente deja de comprometerse con su entrenamiento. Y cuando eso pasa, se va. Pero lo más grave no es la pérdida de un cliente, lo más grave es todo lo que ese cliente representaba. Porque no pierdes solo una mensualidad,
Pierdes retención, pierdes continuidad, pierdes recomendación, pierdes comunidad, pierdes percepción de valor, pierdes crecimiento futuro. Porque cada cliente que se va no es una pérdida aislada, es un ciclo completo de valor que se rompe dentro de tu negocio. Y esto es lo que la mayoría de gimnasios no ve a tiempo. Se enfocan en vender más, en atraer más gente, en hacer más promociones, pero ignoran lo que ya tienen dentro. Ignoran la calidad de su equipo, ignoran la energía diaria que se está transmitiendo en el piso del gimnasio. Y ahí es donde nace el verdadero problema. Porque puedes tener el mejor marketing del mundo, pero si la experiencia dentro no es buena, el cliente no se queda. Y aquí es donde empieza el punto de quiebre real. Un gimnasio no crece por acumulación de clientes, crece por retención, crece por experiencia, crece por transformación real. Y esa transformación no la hace una máquina, la hace una persona, un entrenador. Un entrenador que sabe observar, que sabe corregir, que sabe guiar, que sabe motivar, que sabe adaptarse a cada persona. Porque cada cliente que entra a tu gimnasio no entra igual. Algunos entran inseguros, otros entran desmotivados, otros entran con miedo, otros entran con frustración. Y el entrenador es el primer contacto que puede cambiar completamente esa historia. Pero si ese entrenador no está preparado, si no está motivado, si no está en constante evolución, entonces el cliente no encuentra dirección, no encuentra conexión, no encuentra resultado. Y poco a poco el gimnasio empieza a perder su identidad. No de forma brusca, no de manera evidente, no con una caída dramática que puedas ver en un solo día, sino de una forma mucho más peligrosa, silenciosa, constante, invisible al principio. Es como si el negocio siguiera funcionando, pero algo esencial se fuera apagando lentamente sin que nadie lo detenga. El ambiente cambia sin que lo notes. La energía ya no se siente igual. Los clientes ya no llegan con la misma motivación. Las conversaciones dentro del gimnasio se vuelven más cortas, más frías, más automáticas. Y de pronto, lo que antes era un espacio con vida, con cultura, con comunidad, empieza a convertirse en un lugar donde la gente simplemente entra, entrena y se va. Sin conexión, sin vínculo, sin pertenencia. Y lo más peligroso de todo es que desde fuera todavía parece un gimnasio normal. Las máquinas están ahí, los horarios se cumplen, los entrenadores siguen presentes físicamente, las clases siguen funcionando. Pero el verdadero problema no está en lo visible, está en lo intangible, está en lo que no se mide fácilmente, está en la calidad de la experiencia humana que se está perdiendo poco a poco dentro del negocio. Por eso la pregunta real no es cuántos clientes tienes, la pregunta real es qué tipo de experiencia están viviendo esos clientes todos los días dentro de tu gimnasio. Porque el negocio no se construye sobre la cantidad de personas que entran, sino sobre la calidad de la experiencia que los hace quedarse. Y aquí es donde muchos dueños cometen un error crítico. Se obsesionan con llenar el gimnasio, con aumentar las membresías, con hacer promociones, con atraer más tráfico, con invertir en publicidad, pero olvidan algo fundamental, lo que pasa después de que el cliente entra. Porque atraer clientes es solo el inicio del problema. El verdadero desafío empieza en el momento en el que cruzan la puerta. Porque eso es lo que determina si se quedan o se van. No el precio, no la oferta, no la competencia, sino la experiencia diaria que reciben dentro del gimnasio. Y esa experiencia está directamente conectada con las personas que los atienden, con los entrenadores, con la cultura interna del equipo, con la energía que se respira en cada interacción. Y aquí es donde muchos dueños tienen que enfrentarse a una realidad incómoda. No puedes construir un gimnasio fuerte con un equipo débil. No puedes crear una marca sólida si las personas que representan tu negocio no tienen el nivel, la mentalidad o la disciplina que el negocio necesita para crecer. Porque el cliente no distingue entre el gimnasio y el entrenador. El cliente lo vive como una sola experiencia. No puedes esperar resultados grandes con entrenadores estancados. No puedes esperar crecimiento si no hay evolución interna. No puedes exigir excelencia si no existe formación constante, si no existe seguimiento, si no existe cultura de mejora. Porque lo que no evoluciona dentro del gimnasio inevitablemente empieza a deteriorar los resultados desde afuera. Y esto es algo que ocurre todos los días en silencio en muchísimos gimnasios. El dueño cree que todo está bien porque el gimnasio está lleno, porque hay movimiento, porque las ventas siguen entrando. Pero no está observando lo que realmente define la sostenibilidad del negocio, la calidad del equipo humano. Entrenadores que ya no aprenden, entrenadores que ya no estudian, entrenadores que repiten lo mismo desde hace años, entrenadores que trabajan en automático sin cuestionar lo que hacen ni cómo lo hacen. El entrenador que no crece no solo se queda atrás, arrastra el negocio con él, porque su nivel de energía, su nivel de conocimiento y su nivel de compromiso se convierten en el techo invisible del gimnasio. El cliente no percibe lo que tú planeas, percibe lo que tu equipo transmite en el momento real del entrenamiento.
Y esto no es teoría, es lo que pasa todos los días en gimnasios que fracasan lentamente sin darse cuenta. No es una caída repentina, no es un colapso inmediato. Es una degradación progresiva de la experiencia, de la cultura, de la retención, de la percepción del valor. Es un desgaste silencioso que empieza con pequeños detalles. Un entrenador desmotivado, una corrección que no se hace, una tensión que no se da, una conexión que no se genera. Y cuando esos pequeños detalles se repiten todos los días, el cliente empieza a notar algo que no siempre puede explicar con palabras, pero sí con acciones. Deja de asistir con la misma frecuencia, deja de esforzarse igual, deja de involucrarse, deja de sentir que pertenece al lugar. Y cuando la pertenencia desaparece, la decisión de irse se vuelve inevitable. Un gimnasio que quiere crecer de verdad necesita entrenadores que no solo ejecuten rutinas, sino que evolucionen constantemente como profesionales. Entrenadores que entiendan que su trabajo no es simplemente decir qué hacer, sino transformar la experiencia del cliente en algo significativo, guiado, estructurado y humano. Necesita entrenadores que estudien de forma continua, que aprendan nuevas metodologías, que entiendan el comportamiento del cliente, que sepan adaptarse a diferentes niveles físicos y emocionales, que desarrollen habilidades de comunicación, liderazgo y observación. Porque entrenar no es solo corregir técnica, es entender personas. Y cuando un entrenador pierde esa visión, el gimnasio empieza a perder su esencia. Porque cada cliente no solo busca un cuerpo mejor, busca dirección, motivación, acompañamiento, seguridad. Y si el entrenador no es capaz de ofrecer eso, el cliente empieza a desconectarse del proceso, aunque siga asistiendo físicamente. Porque al final del día, el cliente no recuerda la máquina que usó, no recuerda la rutina exacta, no recuerda el número de repeticiones, recuerda cómo lo hicieron sentir. Recuerda si alguien lo vio cuando nadie más lo veía. Recuerda si alguien lo motivó cuando quería rendirse. Recuerda si alguien creyó en su proceso cuando él mismo dudaba de sí. Y si tu equipo no está generando esa experiencia de forma consistente, entonces tu gimnasio está perdiendo su ventaja más importante sin siquiera darse cuenta. Porque en una industria cada vez más competitiva, el diferencial ya no está en el equipo, ni en la ubicación, ni en el precio. Está en la experiencia humana que se construye dentro del gimnasio todos los días. Y ahí es donde entra el cambio real. Porque un gimnasio no cambia con discursos motivacionales, no cambia con frases inspiradoras, no cambia con campañas de marketing, cambia con cultura interna, con estándares claros, con exigencia constante y con liderazgo que no permite la mediocridad como norma aceptada. Y cuando eso sucede, todo el negocio empieza a transformarse de manera natural, no porque se fuerce el crecimiento, sino porque la experiencia mejora. Y cuando la experiencia mejora, la retención aumenta. Y cuando la retención aumenta, el crecimiento se vuelve estable. La retención sube, la energía cambia, la comunidad se fortalece, los entrenadores empiezan a alinearse con un estándar más alto y el gimnasio deja de ser un espacio de entrenamiento para convertirse en una experiencia completa que las personas valoran, recomiendan y no quieren dejar. Y eso es lo que separa a los gimnasios comunes de los gimnasios que realmente dominan su mercado. Si tienes un gimnasio o estás pensando en abrir uno, necesito decirte algo importante. Antes de continuar, hoy en día no es suficiente con tener máquinas, un buen espacio o incluso buenos entrenadores. El verdadero problema que están enfrentando la mayoría de gimnasios no es la falta de clientes, es la falta de dirección. Y es aquí donde entra Mister Gimnasios.